Estamos celebrando la fiesta de la conversión de San Pablo, pero no es cualquier santo, sino que es un santo por excelencia. Es uno de los grandes santos de la iglesia. Pablo hizo 14 cartas en el Nuevo Testamento. Su nombre es Saulo, que es en hebreo, pues era judío. Pero después se cambió su nombre a Pablo. ¿Por qué? Que Pablo es en griego y se cambió al griego porque era ciudadano romano. Varias veces intentaron apresarlo y matarlo, como 10 veces, pero no lo hicieron por ser ciudadano romano. Y no lo hace por esa razón tan sencilla, que no era un judío común y cualquiera, sino que aparte de ser de nacimiento judío, también era ciudadano romano. Era especialista en cosas de la ley de Dios, pues era hijo de fariseos y tenía gran conocimiento de 4 cosas. Era experto en filosofía, era también experto en hechos jurídicos, sabía muy bien de leyes, era un lingüística, sabía 4 idiomas, sabía el hebreo, su idioma original, sabía latín, sabía hebreo y hasta arameo, que era el idioma natal que hablaba Jesús. Era un apóstol muy inteligente, era el más inteligente de todos y el más preparado de todos. Antes de continuar, quiero leerles de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo del 1 al 19. En algunas partes voy a recalcar mucho una palabra, una frase, porque más adelante quiero explicarles por qué hago esa hincapié en esas palabras o en esa lectura. Entre tanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para llevar a las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Sucedió que, yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente lo envolvió una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y te darán lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se habían asustado mucho de espanto, pero oían la voz, pero no veían nada. Y lo introdujeron en Damasco. Pasó 3 días sin ver y sin comer y sin beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dio en un sueño una visión: Ananías. Y él respondió: aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. Mira en esta oración y has visto que es un hombre llamado Ananías. Entra, pone las manos para recobrar la vista. Respondió Ananías: Señor,
he oído mucho hablar de este hombre y de los muchos males que ha causado a los santos, y que aquí tiene poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió: vete, pues será instrumento elegido para llevar mi nombre a todos los gentiles y reyes, y yo le mostraré cuándo tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Saulo, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recibieras la vista y te llenes del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y recobró la vista. Aquí Pablo es cuando encuentra esa manifestación de Jesús, que se le presenta en una radiante luz que los ciega. Y al preguntarle, ¿quién eres? Le dice Jesús: yo soy Jesús. Fíjense lo que recalca ahí, la respuesta sorprendente de Jesús, que le dice: yo soy. Nos remontamos al Antiguo Testamento, cuando Dios se le presenta a Moisés, y Moisés quiere saber su nombre, y Dios le manifiesta el nombre divino, y le dice: yo soy. Ahora lo conocemos por el nombre de Yahvé, que es hebreo, y que significa yo soy. Y de esa misma manera, Jesús se le presenta: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo lo reconoció inmediatamente cuando dijo: ¿qué quieres de mí, Señor? Le manifiesta que es Dios mismo el que se le ha presentado enfrente. Le da instrucciones para que vaya en el encuentro de Ananías, se cure, hagan oración y recobre la vista, pues duró 3 días sin comer, sin beber y sin ver nada. Era porque perseguía a los seguidores del camino. Cuando Jesús se le presenta y le dice, hay instrucción de lo que tiene que hacer, dice: tú me persigues a mí. Antes a los cristianos se les llamaba seguidores del camino. Hasta Hechos 11:26 en Antioquía es cuando por primera vez se les llama cristianos. Pero aquí Pablo iba por los seguidores del camino. Lo que hacemos, se lo hacemos a Jesús. Jesús sufre cuando un hermano sufre. Jesús es perseguido cuando un hermano es perseguido. Jesús es calumniado cuando un hermano es calumniado. Jesús es insultado cuando un hermano es insultado. Podríamos seguir con una larga lista, pero aplícatela tú en un momento. ¿Qué es lo que podrían hacer contigo o tú hacerle a otros? ¿Qué es lo que le estaríamos haciendo a Jesús? La conversión de Pablo fue algo extraordinario y muy fuerte. Y podríamos aplicarlo a nuestra vida. El Señor siempre nos está buscando. Y nos va a hablar de 2 maneras. Una, con suavidad
cuando nos hable a través de su palabra en una predicación. A Pablo, Dios le habló a través de Esteban en Hechos 7:54, que es donde por primera vez se menciona a Pablo, cuando estaban golpeando con piedras, lapidando con piedras a Esteban, el primer santo de la iglesia. Y él aprobaba eso, puesto que los mantos y túnicas se los llevaron a los pies de Pablo. Pero Pablo no hizo caso a la predicación que Esteban estaba haciendo en ese momento. Entonces, Dios utiliza una segunda forma: derrumbarlo de donde está. Podemos narrar nosotros personalmente, cada uno, nuestra conversión a Dios. Y que probablemente que caímos como Pablo, sentir que todo se nos derrumba, y que puede ser a través de un accidente, de una enfermedad, de un problema. ¿En dónde están nuestros planes y fuerzas que se derrumbaron? No nos queda nada más que decir: ¿quién eres tú, Señor? Si no escuchas a Dios a través de su palabra, ojalá lo escuches cuando te derrumbe y quiebre tus planes. Planes que quizás ahorita estamos viviendo por la situación de la pandemia que estamos pasando. Que teníamos planes, proyectos, propósitos, y todo se nos ha derrumbado. Y todo por una enfermedad o por ocasión de alguna muerte de alguien. Y es cuando llegues al límite, cuando tengas que enfrentar una muerte, un problema, y te des cuenta que tus fuerzas ya no pueden más. También nosotros vamos en camino como iba Pablo de Jerusalén a Damasco. Dios, el Señor Jesús, se le presentó en medio del camino. Quizás también a nosotros el Señor se nos presente en medio de nuestro camino, el camino de nuestra vida, y nos tumbe, nos derrumbe, para que tengamos esa conversión y ese encuentro con Dios. Y es ahí donde muchas veces nosotros tenemos que tener un encuentro personal con Dios. Cuando Él nos derrumba, cuando Él cambia todos nuestros planes, cuando Él cambia todos nuestros proyectos. Y si no lo hacemos a través de una palabra suave, de una predicación, o a través de un momento fuerte. Pero las dos cosas, son una invitación. Dios a nadie va a forzar. Dios siempre nos habla. Nos habla a través de una flor, del canto de un pájaro con suavidad. Pero también nos habla a través de la amargura de una enfermedad o de la muerte de alguien. Dios siempre nos habla porque Él no se cansa de estarnos invitando a vivir en Él, pues solo con Él tenemos vida. Pero jamás nos va a forzar. La experiencia de conversión tiene que ser como la de Pablo, de 3 días, que nos recuerda los 3 días de muerte de Jesús. Tenemos que morir y aprender de nuevo todo, pero eso sí, en las manos de Jesús.
¿Cómo ha sido tu conversión? ¿O todavía no llegas a ese proceso de conversión? ¿Lo escuchas a través de su palabra, de una prédica como Pablo lo escuchó por Esteban? ¿O a través de caernos y derribarnos? No importa. Lo que cuenta es que le respondamos con docilidad. Amén.